Hoy continuamos con este tema maravilloso de la unión con Cristo, y en lo que tiene que ver con la obra de redención, dijimos que la unión con Cristo es la matriz, ¿no? Es como ese modelo de origen de la que fluyen todas las doctrinas soteriológicas. Así pues, es evidente que la unión de los creyentes con Cristo abarca cada fase de la salvación, como dijimos, desde la elección en la eternidad pasada hasta la glorificación en la eternidad futura. El Señor Dios nos concibe, nos ve en unión con el Señor Jesucristo desde esa elección hasta la glorificación. También dijimos que al ver las metáforas que la Escritura usa para ilustrar la intimidad de la unión del creyente con Cristo, ¿cierto? Como fueron o como son el edificio, estas metáforas para hablar de esa intimidad de la unión del creyente con Cristo, un edificio, la vid y las ramas, ¿cierto? El matrimonio, la cabeza y el cuerpo. Entonces, al ver estas metáforas se puede hablar de al menos 5 características, que fue nuestra conclusión, 5 características de esa unión del creyente con Cristo, para decir que es una unión orgánica, ¿cierto? Es una unión orgánica, una unión legal, una unión vital, una unión espiritual y una unión permanente. Esto fue lo que abarcamos hace 8 días. Ahora, para continuar hoy, necesitamos entrar a ver algunos conceptos erróneos de la unión del creyente con Cristo. Hay algunas personas, como en todo, ¿verdad?, que están de pronto equivocadas al dar conceptos o al mirar, al observar, al considerar la unión con Cristo, del creyente con Cristo. Entonces, al analizar algunos de ellos, pensamos que estos han fallado en atinar al blanco de la imagen bíblica que encontramos, ¿sí? No están acertando, no corresponden con esa imagen bíblica que tenemos o que encontramos de la unión del creyente con Cristo. Lo decimos primero porque la unión con Cristo no es tan solo hablar del amor y de la compasión que Jesús siente por lo suyo. Hay veces que las personas conciben la unión con Cristo solo de esa manera, ¿no? No es que los creyentes simplemente están en contacto con Jesús en un nivel moral y lo ven solo como su maestro o amigo. No, esa no es la unión con Cristo. Este fue el error de los socinianos y de los primeros arminianos. Ese fue el error al considerar la unión con Cristo en estos términos. Pues ese concepto falla en lo que tiene en relación con el compartir la vida espiritual común. Falla en relación del compartir la vida espiritual común, que es tan vívidamente ilustrado por las metáforas de la vid y los pámpanos, ¿cierto? O por la cabeza y el cuerpo. Ahí en esas 2 metáforas, ahí se ve ese compartir de la vida espiritual en común, ¿verdad? Como fue mencionado antes, los cristianos no están meramente asociados con Cristo,
No es que estamos asociados con Cristo, no, sino que nuestra vida está escondida con Él, en Él más bien. Nuestra vida está escondida en Él, ¿cierto? Eso es algo muy distinto a decir que usted está asociado con Cristo, como piensan algunos o como querrían algunos, pero eso no es bíblico. Nuestra vida está escondida en Cristo. Cristo es nuestra vida. Y cuando yo digo que Cristo es mi vida, esas son palabras muy grandes, muy profundas. De tal manera que Él mismo es nuestra vida. Jesús es nuestra vida. Tristemente tenemos que decir, eso no se ve en la mayoría de personas que asisten a una iglesia. Tal vez se asocian de alguna manera con Cristo, pero no están unidos a Cristo. Cristo no es su vida. Su vida es el trabajo también, su vida también es las actividades, su familia, su vida también es las relaciones personales, su vida también es sus deseos, sus sueños, sus expectativas en esta tierra, pero no es Cristo, no es Cristo. Pero vuelvo y le repito, Él mismo es nuestra vida. Eso es la unión con Cristo, que Él es nuestra vida, como dice Colosenses 3 al 4. Porque habéis muerto. ¿A qué? A la vida que usted quiere vivir. Si usted todavía está viviendo la vida que usted quiere vivir, usted no es cristiano. Entonces dice, porque habéis muerto. Usted ha muerto a todos sus deseos egoístas, a todos sus pensamientos egoístas, a todas sus expectativas, a todo eso. Usted ha muerto al pecado, hermano. Porque ese es el pecado. Cuando usted piensa en usted y mí, y mí, y mí, ¿no? Cuando usted tiene expectativas equivocadas acerca de Dios, de Cristo, de la iglesia, del pastor, de los hermanos, pues usted vive decepcionado. Pero cuando usted no tiene expectativas equivocadas, usted no vive decepcionado jamás. ¿Eh? Entonces, hermanos, dice Colosenses 3 al 4, porque habéis muerto. ¿A qué ha muerto usted? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando eso pasa, realmente vivimos para Dios. No vivimos para nosotros mismos, no vivimos para las demás personas. Vivimos para Dios, para Cristo. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Por otra parte, otros teólogos, no solamente está este error, ¿no? De pensar que, ¿no? Realmente estar unido con Cristo, Él es nuestra vida. Él es todo. Ahora vivimos la vida de Él, ¿cierto? Gálatas 2:20. Otro error que los teólogos cometen es lo contrario, es el error contrario a esto, ¿no? ¿Y cuál es ese? Al suponer o suponen que la unión con Cristo habla de la unión del creyente con su esencia. Están diciendo que cuando usted se une a Cristo, usted se une en su esencia a Él. Increíble, ¿no? Que digan esto, pero lo dicen. Esto se ha vuelto especialmente popular entre ciertos teólogos luteranos. Vea, valga, ¿sí ve? Los reformados también. Hay errores en los reformados, ¿cierto? ¿Quién fue Lutero? Uno de los grandes hombres de la reforma, ¿no? Por supuesto, por eso todos nosotros tenemos que
errores, equivocaciones, ¿cierto? Y son algunos de esta corriente, me estoy refiriendo, no estoy diciendo que Lutero esté diciendo esto, sino que algunos teólogos de la corriente luterana, ¿no? Que creen que el hombre se diviniza en la justificación. Eso es lo que creen, que el hombre se diviniza en la justificación. Sin embargo, es imposible, oiga bien, es imposible para cualquier ser humano llegar a ser uno con Cristo en su esencia. Eso es imposible, porque esto eliminaría todas las distinciones entre el creyente y la persona de Cristo. Y somos muy distintos, ¿no? Dios es muy distinto a nosotros. Entonces, no nos convertimos en uno con Cristo de tal manera que Él ya no es Él mismo, ni nosotros tampoco, como tampoco ocurre en la unión del marido con la esposa, ya que esa unión no provoca que dejen de ser ¿qué? Dos personas. ¿Eh? No ocurre porque esto destruiría la personalidad distinta del Hijo y deificaría efectivamente al creyente, dos cosas contrarias a las sagradas escrituras. Otro error más al mirar la unión del creyente con Cristo es el sacramentalismo, que dice que la unión con Cristo se logra mediante la participación en el bautismo, por ejemplo, o en la Santa Cena, como enseña la iglesia tradicional, la iglesia católica romana. Sin embargo, esto es socavar el corazón mismo del Evangelio, porque sugiere, ese sacramentalismo sugiere que los rituales físicos y tangibles, como esos dos, son necesarios para que el creyente se apropie de una participación salvadora en Cristo. O sea, que eso salva. Que usted se une a Cristo mediante esos sacramentos y entonces es salvo. No, eso no ocurre. Sin embargo, las escrituras reservan ese papel ¿a qué? Tan solo para la fe. La fe, ¿cierto? Es lo único que realmente es el único medio por el cual nos unimos a Cristo. La fe, ¿cierto? La fe salvadora. Como indica Romanos 3:28 al decir, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Pero son dos ordenanzas, ¿no? No es que estemos hablando en contra, no vaya a pensar alguien que estamos hablando en contra del bautismo y la Santa Cena, ¿no? Son dos ordenanzas del Señor Jesucristo. Y todo creyente para ser parte del cuerpo de Cristo debe ¿qué? Llevarlas a cabo, cumplirlas. Debe bautizarse y por eso se disipula y debe ¿qué? Debe para participar en la comunión de la Santa Cena, porque son ordenanzas del Señor Jesucristo. Pero eso no lo une a Cristo. Ese no es el poder unificador con el Señor Jesucristo. Esos rituales, esas ceremonias no llevan a cabo la unión con Cristo. De hecho, las ordenanzas del bautismo y la comunión, ¿qué es lo que presuponen? Porque la gente piensa que, me voy a bautizar y voy a tomar, ahora sí tomo la cena y entonces ahora sí me convierto a Cristo. No, no, no. Mire, de hecho, las ordenanzas del bautismo y la Santa Cena presuponen, ¿qué presuponen? Que esa unión con Cristo ya existe. ¿Ve? Cuando usted está unido a Cristo, usted se bautiza y comienza a participar de la Santa Cena. Entonces, esas dos ordenanzas presuponen que esa unión con Cristo ya existe al ser prácticas exclusivas de los creyentes, porque esas son prácticas exclusivas de los creyentes, no de los que van a ser creyentes, no, sino de los creyentes, de los creyentes. Como escribió Strong, ministro y teólogo bautista,
Solo la fe recibe y retiene a Cristo. Y la fe es el acto de comprensión del alma de aquello que es puramente invisible y supersensible. No es el acto del cuerpo que se somete al bautismo o participa en la Santa Cena. Buena palabra, buena conclusión, buen concepto. Pasemos ahora a ver las implicaciones de la unión del creyente con Cristo. Concluimos, hermanos, y debemos decir que el estudio precedente proporciona un número de implicaciones con respecto a la unión del creyente con Cristo. En primer lugar, dado que el Hijo, la primera implicación de la unión del creyente con Cristo, dado que el Hijo está unido al Padre y al Espíritu, el Hijo de Dios, ¿cierto? El Dios Hijo está unido al Padre y está unido al Dios Espíritu Santo. Por su participación con Cristo, entonces los creyentes también son hechos uno con Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Amén. Al estar usted unido a Cristo, usted está unido al Padre y al Espíritu Santo. Eso es lo que estamos diciendo. Esa es la primera implicación. De ahí que Jesús ora para que la unidad de la iglesia refleje la unidad que comparte con su Padre, diciendo allá en Juan 17:21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Qué maravilloso, ¿no? Así lo dijo el Señor. Así se afirma que estamos en el Padre, como expresa Primera de Tesalonicenses 1, cuando en su inicio dice a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y también se afirma que el Padre está en nosotros, como dice Primera de Juan 4:15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Amén. De manera similar, se dice que los creyentes están en el Espíritu, por ejemplo, allá en Romanos 8:9, y que el Espíritu está en nosotros, como lo manifiesta 2 de Timoteo 1:14. Por tanto, en un ministerio indecible, indecible, porque esto es un misterio, ¿verdad? Para todos nosotros. En un misterio indecible, nosotros que una vez, hermano, pensar que nosotros que una vez estuvimos apartados, aislados y sin Dios en el mundo, somos recogidos en la vida divina del Dios Trino mismo, como se indica en 2 de Pedro 1:4, pues allí dice, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, pensar esto es algo maravilloso, ¿cierto? Pensar en que habiendo estado así separados de Dios, Él nos haya recogido realmente, nos haya rescatado de ese mercado de los esclavos del pecado y nos haya traído a estar con Él. Es maravilloso. Así que este es un gran motivo de adoración. En segundo lugar, la segunda implicación de esta relación, de esta unión del creyente con Cristo, es que quienes son uno con Cristo, quienes somos uno con Cristo, quienes estamos unidos verdaderamente a Cristo, ¿no? Porque quienes estamos unidos verdaderamente a Cristo, también son uno con todos los demás que son uno con Cristo. A ver, quienes son uno con Cristo,
también son uno con todos los demás que son uno con Cristo. Esto habla de qué? De la unidad fundamental de todos los creyentes en Cristo, en primer lugar. Por eso es que se ha vuelto popular hablar de la relación personal. Por eso es que hablamos de relación personal de uno con Jesús. Pero hay una expresión más precisa de esto, y sería decir que los cristianos tienen una relación corporativa con Cristo. Los cristianos verdaderos tienen una relación corporativa con Cristo. Porque estamos, ¿qué? Unidos a todos aquellos que lo están con Él. A ver, entonces, ¿a dónde están los que dicen que pueden ser cristianos fuera del ámbito de la iglesia? De la iglesia local. Porque algunas, tirándose de abejas, ¿no? Algunos dicen que no, es que yo pertenezco a la iglesia universal. No necesito ir a la iglesia local. No es tan importante. Pues aquí el Señor dice otra cosa, ¿cierto? Porque aquí está hablando y aquí se está refiriendo es no solamente a la iglesia invisible, a la iglesia universal, sino a la iglesia local, a la iglesia visible. Entonces, vean, los cristianos que estamos unidos a Cristo, estamos también unidos a todos aquellos que lo están con Él, de manera que somos los miembros unificados de su cuerpo, como lo manifiesta Romanos 12:5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros, ¿los qué? Los unos de los otros, ¿cierto? Somos como las piedras vivas de la casa espiritual de Dios, edificada sobre Cristo, el fundamento, que es lo que se dice en Efesios 2:19-22. Allí dice, así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, sugerir, por ejemplo, que se puede estar unido a Jesús al margen o por fuera de su iglesia es arrancar la cabeza del cuerpo. De modo que no hay unión con Cristo que no derive, oiga bien, no hay unión con Cristo que no derive, que no resulte en la comunión con su iglesia, como lo afirma Primera de Juan 1:3. Pues allí dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Amén. Ahí está. Sencillo. No le busque otra explicación porque no la tienen. No le busque otra interpretación porque no la tienen. La palabra es clara. Así en realidad la unidad de la Trinidad, la unidad de la Santa Trinidad, es la base de la oración de Jesús por la unidad de su iglesia, como ya vimos en Juan 17:21. ¿Y qué más motivación podría haber, hermanos, para perseguir con diligencia la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz entre todos los creyentes que la unidad de la Trinidad? ¿Qué más? Finalmente debemos entender
la relevancia de que cada beneficio, esta es la última implicación, ¿no? Cada beneficio espiritual recibido en la salvación solo viene por medio de Cristo. Todos los beneficios que usted recibe en la salvación solo vienen por medio de Cristo, no más. No vienen por otro medio. Todos los beneficios en la salvación vienen por medio de Cristo, de nuestra unión con Cristo. Como escribió John Owen, esta unión es la causa de todas las demás gracias de las que somos hechos partícipes. Todas se nos comunican en virtud de nuestra unión con Cristo. Es así. Si no estamos unidos a Cristo, no podemos pues recibir ningún beneficio de la salvación, ¿verdad? No podemos. De hecho, no tenemos salvación, ¿verdad? No se puede hablar. Si usted no está unido a Cristo, no puede hablar de ser salvo. En el caso de nuestra adopción, nuestra justificación, nuestra santificación, nuestra productividad, nuestra perseverancia, nuestra resurrección, nuestra gloria, todo es en base a nuestra unión con Cristo. Solo conforme compartimos en Cristo, tenemos una participación en lo que Él es. ¿Cierto? Repito, solo conforme compartimos en Cristo todo, tenemos una participación en lo que Él es. Así que no se haya bendición espiritual alguna en todo el mundo, no se haya bendición espiritual alguna en todo el mundo si no es en Jesús. Si no es en Jesús. Por consiguiente, si debemos tener interés, si tenemos algún interés, hermanos, en las bendiciones de Cristo, debemos tener interés en su persona. Les repito, si usted tiene algún interés en las bendiciones de Cristo, usted primero tiene que tener interés en su persona. Pues los dones solo están inmersos en el dador. Los dones solo están inmersos en el dador, Cristo. Él es el dador de los dones y de toda bendición.